título de la prédica que hace parte de la serie sobre el tiempo, la eternidad y la gloria del hombre que venimos dando de los domingos atrás, se llama Acumular tesoros es bueno. Acumular tesoros es bueno. No sé qué pasó, pero no salió el título ahí, pero yo se los digo. ¿Ya salió? ¿Y se perdió? ¿Volvió? Es que así son los tesoros. Van y vienen. Acumular tesoros es bueno. Cuando uno habla sobre los tesoros, la riqueza, sobre los bienes, hay cosas encontradas, hay situaciones encontradas, emociones encontradas. Lo primero es que a todos nos gustaría tener riqueza, tener tesoros y tener bienes, ¿cierto? Es el común denominador. Lo normal es que la gente diga, yo sí quiero tener, si, como decía Pambelé, es mejor ser rico que pobre, ¿sí? Entonces, pero entonces vienen unas cargas emocionales también dentro de la iglesia cristiana de que acumular pues que no es bueno, que la avaricia, que algunas culturas, algunos sistemas educativos, algunos sistemas económicos condenan el atesorar riquezas, el tener bienes, el poseer cosas. Y eso ha generado que de cierta manera la gente no tenga claridad sobre lo que eso significa y cuál es la razón de ser, de tener o no de tener. Ahora bien, la riqueza ha sido muy manipulada, pues se ha entendido riqueza como acumulación solamente de bienes y dinero. Y cuando se habla de riqueza simplemente se habla de la gente que tiene plata. Y entonces eso también es un delimitante, es un sesgo que ha limitado a la gente en cuanto a cuál es el sentido realmente de tener. Y eso también frena el crecimiento del individuo. Si el que acumula pertenece a una clase pudiente, entonces es un gran financista, maneja bien los negocios, tiene una buena proyección, es muy astuto. Pero si el que quiere acumular es una persona que no tiene capacidad económica, que no está en las mejores condiciones sociales, entonces a él ya no es un buen financista y no le dicen que es un avaro. Entonces, esas dicotomías que se hacen entre uno y otro, pues obviamente no es fácil que la gente decida si quiere o no quiere tener algo en sus aljabas. Quiere, pero cuando tiene se siente culpable y cuando no tiene se siente miserable. Eso hay que equilibrarlo, eso hay que tener una razón de ser y por eso el título es llamativo de decir, acumular tesoros es bueno. La pregunta es bueno o es malo? Vamos a responderlo a la luz de la Escritura, si es bueno o es malo. Ustedes pueden ir respondiendo si es bueno o es malo. Vamos a Mateo 6:19. Mateo 6:19, 20 y 21. Como siempre les he dicho, para que ejerciten el cerebro, tomen nota, rayen, métanse en la palabra, escuchen la voz del Señor Dios, para que con atención, con concentración y con mucho gozo, sabiendo de que hay algo importante por venir y es la palabra del Señor Dios que nos advierte que vamos a tener un cambio trascendente en nuestras vidas y aquí hay parte de ese cambio. Dice así la palabra del Señor Dios en Mateo 6:19. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Fíjese que ya el Señor nos ubica. Con esta palabra, Cristo Jesús habla de lo que es la acumulación. ¿De qué depende o qué determina que acumular sea bueno o malo? Es del lugar donde se deposita la riqueza. Ahí está de entrada muy claro. ¿Es bueno o es malo? Dependiendo dónde pongas tú tu corazón y dónde pongas tú el tesoro y hacia dónde lo lleves. Dice que en la tierra no es bueno acumular tesoros,
Porque en la tierra, cuando se acumulan tesoros, de acuerdo con ello, la gente está expuesta a la quiebra, y por lo tanto, cuando está expuesta a la quiebra, entonces ese tesoro es efímero, condiciona, maltrata, y además dice que en la tierra eso tiene el alto riesgo de pudrirse, y cuando se pudre, se destruye, y una persona que ha acumulado y le pasa eso, se va junto con ese tesoro, su corazón se va a maltratar y a marchitar. Entonces, es claro que nosotros empecemos a tener esa línea divisoria entre lo que es en la tierra y lo que es en el cielo. ¿Por qué pasa eso con los tesoros en la tierra? Por la condición pecaminosa del hombre, por la concupiscencia. ¿Qué es lo que se acumula cuando hay riquezas en la tierra? Normalmente la envidia, el robo y el crimen. Donde hay abundantes riquezas, donde hay mucho atesoramiento, donde hay un dominio económico, es el común denominador. La gente quiere tener lo que el otro tiene, o que este no lo tenga, o yo quiero tener más. El que quiere el dinero fácil roba, se mete en el tráfico, bueno, de drogas, en fin, ¿cierto? Y eso hace que ese tipo de atesoramientos en la tierra se vuelvan un problema. Pero el Señor hace un contraste, dice que en el cielo, cuando yo tengo mis depósitos en el cielo, es todo lo contrario. Entonces, cuando mis depósitos están allá, yo ya no voy a ser víctima de la envidia, del robo o del crimen. Por el contrario, voy a tener una vida mucho más productiva, voy a tener una vida donde no habrá quiebra y voy a tener una vida donde habrá multiplicación. ¿Sí? No habrá discriminación, tendremos una vida muy pacífica, en fin. ¿Dónde estás acumulando y cómo lo estás haciendo? Ahí es donde empieza a determinar el rumbo que tienes en tu vida. Si el corazón está aquí en la tierra, lo más usual es que te pase lo que pasa en la tierra, corrupción. Si lo tienes arriba, multiplicación. Y de eso depende cómo esté tu corazón. Dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Es decir, hay un nexo, hay una relación, podríamos decir que casi simbiótica, que de acuerdo con lo que yo atesoro, así tengo mi corazón. Por lo tanto, una persona que tiene riquezas corrompidas, su corazón es corrompido. Una persona que acumula para envidia, para avaricia, para dominar, para sujetar a los demás, para sojuzgar a los demás, así es su corazón. Pero si mi corazón está donde está el tesoro en el cielo va a haber una multiplicación, una repartición, una equidad, y no habrá envidia, sino por el contrario, buscando el bienestar de los demás. Eso determina realmente si es bueno o es malo. Eso determina si tú quieres tener tus riquezas aquí en la tierra o las quieres tener en depósito en el cielo, porque tu corazón es el que va a salir o bien librado o mal librado, bien en cuanto a la voluntad del Señor Dios, o mal en cuanto tú quieres hacer lo que tú quieres de acuerdo con lo que el Señor te ha dado. ¿Dónde nace ese problema? Pues la palabra misma nos lo enseña, y vamos a la palabra del Señor Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 8, 11 al 17. Vamos a leerlo con detenimiento. Yo les sugiero que siempre mantengan los versículos atentos. Si ustedes no ejercitan esta cosa que llama cerebro con la palabra del Señor Dios, nunca renovarán el entendimiento. Si no hacen un esfuerzo para retener la palabra, pues no van a poder ir cambiando y buscando lo que tanto anhelan. Dice así la palabra. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Ahí donde viene la bifurcación, la división entre un hombre
que nunca olvida al Señor Dios y otro que le da la espalda. Ahí donde viene la división entre hacer tesoros en la tierra y hacer tesoros en el cielo. Ahí donde viene la diferencia entre tener para bienestar o en tener para ser egoísta y para mi propio ego, para mi propio bienestar, y no pensar en que esto es resultado del Señor Dios. Primero, el Señor Dios nunca nos mandó a ser pobres. La pobreza es un concepto que surge en el hombre por la división que se da por el pecado y porque unos quieren comer lo que otros tienen. Y entonces se comen lo de otros y unos que quedan sin comer y otros comen el doble. Es decir, falta de equidad, falta de justicia, no tener en cuenta que no somos solos en esta tierra. Entonces el pecado lleva a que el hombre se divida y unos tengan más y otros tengan menos. ¿Y en qué momento nace eso? Cuando el hombre se aparta de Dios. ¿Ustedes creen que Adán tenía tarjeta de crédito? ¿Ustedes creen que Adán estaba sufriendo por el salario mínimo? ¿Ustedes creen que Adán estaba pensando en pagar arriendo? ¿Ustedes creen que Adán estaba pensando en alguna cosa? Ninguna. El Señor cuando nos establece en un lugar de abundancia. Todos estamos en un lugar de abundancia. ¿Dónde está la riqueza que el Señor nos da? Mírala a tu alrededor. Este es un planeta bellísimo, es un planeta que genera una riqueza casi que infinita, produce y produce y produce. El hombre la está deforestando, la está acabando, la está esquilmando y sigue produciendo y produciendo y produciendo. Esa misma tierra que hoy tenemos es la misma que estaba Adán. Por lo tanto, el Señor no te puso en un lugar de miseria. El Señor no te puso para que estuvieras ahí padeciendo una discriminación económica, hambre o lo que sea. Partamos de ese hecho. Por lo tanto, la pobreza es resultado del pecado, no es resultado de la voluntad del Señor Dios. Segundo, cuando el hombre se olvida de guardar la palabra del Señor Dios, que Él se la da, obviamente inmediatamente se le olvida de por qué está donde está y por qué tiene lo que tiene y cuál es la razón para lo que Él tiene. ¿Me estoy explicando? ¿Qué dice aquí? 1, lo metió en una tierra. Después de todo ese proceso vamos a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y le dice, tú vas a entrar a la tierra y vas a comer hasta saciarte. No le va a decir, tú vas a entrar en la tierra y vas a mirar a ver cómo te consigues lo de la yuca cada día. No, tú entras y vas a comer, vas a construir, vas a habitar en ella, vas a tener tu autosuficiencia en alimentación, en cultivo, en lo que tú necesitas. Vas a tener oro y fuera de eso, todo eso que vas a tener ahí se te va a multiplicar. Eso fue lo que el Señor le dijo al pueblo. Todo eso lo vas a tener y se te va a multiplicar. Pero tienes un problema. Que cuando tengas eso, en tu corazón va a haber orgullo. Y aquí lo dice, ojo, que cuando todo eso ocurra, tu corazón se puede enorgullecer. Y el orgullo, ahí lo dice muy claro, lo aparta uno del Señor Dios. Y eso sigue pasando hoy. La gente pasa momentos difíciles, pero llega un momento en que le llega su cuartico de hora, sus 15 minutos de prosperidad, de abundancia, de multiplicación, se le dieron las cosas. Y lo primero que empieza a ser tentado a través de ese bienestar y a través de esa multiplicación y esos cambios que tiene en su vida es que el corazón se vuelve orgulloso. Empieza a mirar distinto, a caminar distinto, a vestirse diferente, habla un lenguaje ya muy poco popular, ya no se junta con los de antes porque esos son unos pobres que no conocen de lo que está ahora en la buena mesa, en el buen gusto, esos pobrecitos por allá, siempre ahí con la misma ropita, y se aparta y discrimina, y ya el pariente pobre ya es un fastidio, los amigos que no están al mismo nivel ya no son amigos, ya los nuevos amigos son los gerentes, los ejecutivos, los ricos, ya esa es mi élite, ese es mi lugar. Entonces el hombre empieza a sentir como cierta vanidad y cierto orgullo, y se olvida de quién lo puso ahí. Y el Señor dice que cuando se llena de esa soberbia, se llena de esa prepotencia, inmediatamente se olvida de Dios.
Y eso ocurre todos los días. La gente a veces llega casi de rodillas a la presencia del Señor Dios, ¿no? Y llega diciendo, ay, Señor, ayúdeme, mira, yo te prometo que si tú me das bienestar, que si me das este trabajito, que si me consigues este dinerito, ¿qué tal? Y yo empiezo a tener buenas cosas, ay, mira, que si tú haces eso conmigo, yo te voy a agradecer toda la vida, yo voy a ayudar a los pobres, yo me voy a... ¿sí? Y entonces le sale el trabajo, empieza a acumular dinero, y ya dice, Señor, hoy no puedo atenderte porque estoy muy ocupado, porque tengo una junta, tengo una reunión, es que hoy tengo que ir a otro lugar para reunirme con otros socios, no te puedo atender, el domingo me toca ir a jugar con el jefe, con el gerente, ¿no? El domingo voy a ir cada 15 días y ya los estudios bíblicos no me queda tiempo, yo necesito leer los diarios, necesito leer los últimos libros, los avances, no tengo tiempo, y cuando uno se da cuenta ese personaje, ya uno como que le hace así desde lejito, ya no lo vuelve a ver. Sí, chao, ya por la iglesia no la frecuenta, ya los hermanitos pobres no son los hermanitos, ¿por qué será que huelen feo? ¿Por qué es que siempre la misma ropita? No, qué jartera, yo como que me voy a cambiar de lugar a uno donde vaya gente de mi nivel, y empieza a hacerle así, y empieza a olvidarse del Señor Dios, y empieza a decir, es que yo soy muy inteligente, es que yo estudié y me capacité, y yo me conseguí esto, y ya que ese negocio que hice, y yo. Y entonces el Señor dice, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido riqueza. Jamás, hermano, te lo digo aquí radicalmente, jamás tú eres capaz de conseguirte un peso. Hay gente que trabaja todos los días y sigue igual de vaciado. Y hay gente que trabaja de una manera XY, efectiva, menos tiempo y se llena de plata. Hay gente que trabaja como una mula toda la vida y escasamente tiene un apartamentico de arriendo, estrato 0,5, y no salen de ahí. Y trabajan y hacen, pero no salen de ahí. Tú, mi hermano, convéncete de algo. Tú no te levantas ni un peso, tú solito. Ni uno. Tú crees que sí, pero no. Nada, tú no te levantas un peso por tu cuenta. Todo te lo da el Señor Dios. Si Él no te da la inteligencia, la sabiduría, las condiciones, el lugar, lo que sea, tú no levantas un dinero más allá. Y aquí lo dice, no sea que empieces a pensar en tu corazón, mi poder, ¿cuál es el poder del hombre? Corrupto. Mi poder y mi fuerza. ¿Cuál fuerza tiene el hombre? Tiene más fuerza un purgado. No es que te dé a ti una gripita y ya estás que no puedes salir. Ay, no puedo ir a trabajar, y ya está en la cama, ya está que no puede. Ya, con una gripita, hermano. Con una sola gripita. Es suficiente para que digas, mi poder, qué poder tan tremendo, ¿no? No, ese día tenías el día clave, el día de, y el Señor te pone y te pega un estornudo, te deja en la cama y se te perdió el día de. ¿Dónde está tu fuerza? ¿Cuál es tu fuerza, hermano? Si uno es sensato, uno dice, Señor, hoy hago lo que hago porque tú me das poder, capacidad para hacerlo. Dice, y fuera de eso dice, y dice el hombre cuando se tuerce en el corazón, mi mano me ha producido esta riqueza. Mi mano, qué soberbia. O sea, yo soy el que hice la riqueza. Yo. Y entonces salen los gurús de cómo hacer riqueza con 10 pasos. Los gurús de cómo tener su primer millón. Los gurús, hermanito, tú tienes que hacer lo que el Señor te manda y Él se encarga de añadirte. Pero tú no haces riquezas, hermano. Las riquezas te las da Él y Él permite que las tengas por A, B, C o D, pero las permite. Pero tú no haces nada. Pero no es sino que uno tenga cierto nivel y se olvida de Dios. Y empieza a recibir la palmadita. Es un tremendo negocio. Me gané ya estos 10, me gané los 20 y soy yo. Y cuando hace eso el hombre, aquí dice que se aparta de Dios. Entonces, queda muy claro que el problema de acumular y de tener aquí en la tierra y poner el corazón en la tierra está ahí. Primero, produce amnesia espiritual. Cuando una persona está en las buenas,
le produce amnesia espiritual. No es sino que la gente esté bien y se aparta de Dios. Con un poquitico de bienestar. No más que haya estado buscando empleo 6 meses. Encuentra trabajo y al primer mes ya empieza a sentirse como, ay, no, ir a la iglesia, no, qué jartera, no, trabajar tan duro toda la semana para tener que levantarme el domingo también. No, tú sabes, Señor, hay amnesia espiritual. Hay orgullo y se olvidan del Señor Dios. Dice, la multiplicación de los bienes saca al hombre de su vida espiritual. Yo no sé por qué, pero es así. Hay personas que no les pasa esto. Son pocas. Pero eso, ¿sabe qué es lo que hace? Confirmar la regla. Confirma la regla. Es que ando muy ocupado. Estoy muy cansado, estoy muy azarado. Tengo muchos compromisos, tengo muchas citas. Mi agenda está llena. Ya no tengo tiempo. Ya no tengo tiempo. Por lo tanto, tengo que atender y cuidar mis bienes. Tengo que estar pendiente de los impuestos. Tengo que estar pendiente de mis cajas, de mi carro. Tengo que estar pendiente de mi bicicleta. Tengo que estar pendiente del ejercicio, porque ahora yo hago ejercicio en mi bicicleta de 5 millones, en fin, de 20, 30 millones. Se sale de la voluntad del Señor Dios y deja los mandamientos. Dejar los mandamientos es clave ahí, porque cuando se empieza a manejar ese tipo de situaciones, siempre llegará la palabra deshonesta, la propuesta medio chueca, ¿sí? El tapar cierto tipo de conductas, el permitirnos ciertos laxos, el poder tener miradas seductoras, el darnos ciertas fronteras y atravesarlas. Siempre, porque es que, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo yo voy a parar eso? Yo no voy a cambiar nada, pero sí permite esa laxitud, porque ya los mandamientos se pueden negociar. Se pueden negociar. Ya podemos mentir por el bien de la compañía. El Señor dice, no mientas, pero es que, ¿cómo hago para no mentir? Si es que además no es mi problema, es el problema de la empresa. Entonces, pero vamos a estar ahí. No es fácil, hermano, no es fácil, pero la palabra es clara. Yo te pongo allá y no quiero que te olvides de mí, y mucho menos de mi palabra. Y cuando yo negocio la palabra, ya me salí de la voluntad de Dios. Entonces la persona llega a ese punto en donde ya los mandamientos no son tan importantes, ya el cuidar el testimonio tampoco es tan importante. ¿Ve? En el punto 3 dice que el hombre, cuando ya se siente autosuficiente, poderoso, capaz, digno de generar riqueza, dice, ya no necesito a nadie más. No necesito ni siquiera al Señor Dios. No lo necesito. Yo ya puedo solito. Ya vuelo sin instrumentos. Vuelo con los motores apagados. Y eso es soberbia. Y he visto N cantidad de casos que les pasa eso. ¿Y sabe cuándo vuelven a la iglesia? Cuando tienen que aterrizar de barrigazo. Cuando se les acaba el combustible y se vienen al piso. Hay un libro por ahí escrito, estuve leyendo también de un libro, ahorita no me acuerdo los nombres, son los gringos, que le pasó esto. Él llegó a la iglesia, llegó sin trabajo, era un profesional, con buenos títulos y la vaina, dijo necesito trabajo, oraron por él, que el trabajo y tal, y el Señor le dio un trabajo, y le dio un trabajo bueno, empezó a crecer, gerencia, entonces ya a los 2 meses dijo, pastor, no puedo venir todos los domingos, pero yo sigo con Cristo, yo sigo al Señor. Y después dijo, y entre semana no puedo porque es que estoy muy ocupado y tal, y pasó el tiempo y al año no volvió a la iglesia. Al año no volvió a la iglesia, y le pasaron multitud de cosas. Hasta que un día volvió y quedó quebrado. Cuando quedó quebrado, volvió a donde el pastor. Le dijo, mire, pastor, me equivoqué totalmente. Si no me quiebro, yo no estaría aquí hoy. Le doy gracias a Dios porque me quebró.
ya no quiero volver a tener eso, porque no me quiero volver a apartar de Dios. La cantidad de cosas que hice en contra de la palabra, de las burradas que cometí y de la vida miserable a la que llegué a tener, no lo quiero repetir. Y si usted me vuelve a ver así, por favor, exhórteme, no me deje salir nuevamente. Esa historia la narré en minuto y medio. La historia del hombre duró 10 años, pasando por todas esas. ¿Por qué? Porque la palabra se cumple. Mi hermano, la palabra se cumple. Por lo tanto, estamos empezando a ver la diferencia entre acumular tesoros aquí o acumular tesoros en el cielo. Yo traje estos versículos que me gustaría que los anotaran porque a través de ellos se muestra la característica de lo que es un hombre que acumula, de un hombre rico en la tierra, y quiero que perfilemos a través de la palabra cómo son. Vuelvo y repito, hay algunos, muy pocos, que se salen de esta norma, pero lo que sí ocurre es que esto lo que hace es confirmar que todos son así. Entonces, anota si quieres eso, Miqueas 6:12, 1 Timoteo 6:17 a 19, Santiago 2:6 y Santiago 5:4 a 6, Deuteronomio 31:20. De todo ello saqué un compendio de cuál es el perfil del hombre que acumula riquezas en la tierra. Yo voy a leerles esa palabra, no se preocupen de buscarla, anotan, pero se las voy a leer todas rápidamente para que se den cuenta de dónde sale ese perfil del hombre que acumula riquezas en la tierra. Miqueas 6:12 dice lo siguiente: porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia, sus habitantes hablan mentiras y su lengua es engañosa en su boca. Miqueas 6:12. 1 Timoteo 6:17 dice lo siguiente, hasta el 19, dice así: a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Versículo 18 dice: enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Pasamos a Santiago 2:6 y dice lo siguiente: pero vosotros habéis menospreciado al pobre, no son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales. Y de ahí pasamos a Santiago 5:4 y dice: mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros. Clama contra vosotros y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Él no os hace resistencia. Y por último, Deuteronomio 31:20 dice lo siguiente: porque cuando yo los introduzca en la tierra que emana leche y miel, la cual juré a sus padres, y ellos coman y se sacien y prosperen, se volverán a otros dioses y les servirán, y me despreciarán y quebrantarán mi pacto. Ya con esto que les leí, entonces vamos a mirar cómo es el hombre que acumula tesoros en la tierra. Primero, de acuerdo con la palabra leída, son mentirosos y engañadores. Ese tipo de personajes mienten y engañan constantemente para sostener su nivel y crecer aún más. Segundo, son altaneros, es decir, son agresivos, groseros, prepotentes, no caben en ningún espacio, todo el mundo los tiene que atender, los tiene que mirar, los tiene que consentir. Él es el sol que brilla donde llega. Y ellos tienen puesta una esperanza que es incierta, porque su esperanza siempre será su riqueza pasajera. Siempre tendrá puesta su esperanza en lo que yo tengo, en lo que yo voy a acumular, voy a comprar, voy a multiplicar, siempre. 3, dice ahí la palabra que son hacedores de maldad. Hermano, no sé cuántos habrán tenido la oportunidad de estar
como dicen popularmente, en las altas esferas del poder y de la riqueza. Pero ustedes no se imaginan la cantidad de porquerías y de maldades que se traman en esos niveles. El Señor me permitió moverme en esas esferas, no por mi capital, sino porque me dio una tarjetica. El Señor me regaló una tarjetica que dice periodista. Y por mi profesión tuve esa oportunidad de moverme en altas esferas, de gente muy adinerada, de los que más dinero tienen en este país y fuera del país, y de gobernantes y todo eso. Y ahí yo no oía sino de crímenes, de componendas, de truhanerías, de presentar proyectos de ley para hacer buenos negocios, de volver el Congreso de la República un burdel y un lugar leonino para esquilmar a la gente, cobrándoles impuestos, haciendo negocios con los particulares, tomando gentitico con un señor Odebrecht. Eso es. Y uno dice, eso no puede ser. Sí, siempre están maquinando el mal, son hacedores de maldad. ¿Ustedes no creen que es ser un hacedor de maldad cuando una persona humilde, en cuanto a su carácter, que no quiere confrontarlos y fuera de eso es pobre, lo montan en una ambulancia y lo llevan de hospital en hospital y no lo reciben, simplemente que porque no tiene el carnet o porque no ha pagado la cuota o porque no está inscrito o por cualquier razón y termina muriéndose tirado en una ambulancia, en una calle como un perro? ¿Eso no es maldad? Vaya, pregunte quiénes son los dueños de las EPS, de las IPS y quiénes son los dueños de la salud en este país. Vaya, pregunten. Y ahora pregunten por qué el sistema es así. Pregunten. ¿Eso no es ser malo? ¿No es ser malo estar promocionando la desnutrición en el país? ¿No es malo que haya gente y muchachos que para ir a estudiar tienen que sortear grandes dificultades y cuando llegan tienen que poner un baldecito por la gotera que hay en el colegio? ¿Eso no es maldad? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata de educación? ¿Dónde está la plata de la salud? ¿Dónde está la plata de la vivienda? ¿Dónde está? ¿O es que no es ser malo cuando uno ve que una persona tiene una casa y construida con las uñas y viene un vendaval y se la tumba y queda en la miseria? ¿Eso no es ser malo? ¿O es que ellos no son responsables de eso? Ellos no son responsables de eso. Eso está maquinado, eso está trabajado. ¿Eso no es ser malo? Una vez de los momentos más tristes que he vivido en mi vida. Yo no conocía a Cristo en ese entonces, estoy hablando hace por lo menos unos 30 años. Tenía una señora que cuando yo vivía solo, triste y abandonado, vivía solo, entonces ella iba y me hacía el aseo en el apartamento. Muy linda, pero era sorda además, pero era muy simpática. Y un día llegó muy triste, muy cabizbaja y me conmovió. Le dije, ¿qué te pasó? Dijo, no, es que estoy muy triste. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué te ocurrió? ¿Por qué estás así? Dijo, es que ayer con el aguacero se me cayó la casa. ¿Qué siente uno cuando una persona dice que por un aguacero le cae una casa? Eso no es ser malo. Esa gente es hacedora de maldad. Dice punto 4, de acuerdo con la palabra, menosprecian al pobre y lo oprimen. El pobre es un mueble de quitar y poner para ellos. El pobre simplemente es un peón más. El pobre es para usarlo. Punto. No les importa para más. El día que lo quieran sacar de un trabajo lo sacan, el día que lo quieran volver a contratar lo contratan, el día que lo quieran echar de su país, como está ocurriendo ahí. ¿Ustedes creen que la situación que se está viviendo con nuestros hermanos venezolanos es algo fortuito? No, eso es sistematizado, eso está trabajado, eso es una oligarquía que está manejando esa situación para generar crisis, aumentar la pobreza y multiplicar la mano de obra barata. Mano, eso es sistemático, eso no está improvisado.
Y esos son los oligarcas del mundo que hacen eso. Porque eso que pasa aquí pasa en el África y pasa en otros lugares. Es lo mismo, es el mismo sistema, es desplazar a la gente para que no tengan nada, absolutamente nada, y se regalen, se vendan o se prostituyan. ¿Eso no es ser malo? ¿O es que no hay plata para poder hacer de un país que sea estable? Claro que la hay. Claro que la hay. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está que no se ve? Entonces ellos menosprecian al pobre y lo oprimen. 5, explotan a los obreros con malos salarios. Todo el tiempo es bajar los salarios. En este último cuatrenio, los salarios se han bajado alrededor del casi el 10% en este país. Dice, no, pero le aumenté, sí, pero aumentó. ¿Y los costos de vivir qué? ¿Y el aumento que están haciendo en las pensiones qué? ¿Y el aumento de los bienes qué? Eso reduce el salario. Yo creo que uno a veces se deja engañar de la economía, pero no tanto. Ellos explotan, les pagan malos salarios, se los retienen. ¿Cuánta gente no le pagan? Yo trabajé en una empresa que me pagaban cada 3 meses. Y era una de las familias más prestantes de este país. Siguen siendo los más prestantes. Dueños de multitud de negocios. Y me tocó incluso un día hacer paro para que me pagaran. ¿Por qué? Porque no se les daba la gana pagar. Simplemente. Porque plata hay. Entonces ellos retienen el salario. Nos ponen, ¿quiénes son los que más pagan impuestos? Los pobres. Los pobres son los que pagan más impuestos. Pagan más que los ricos. Les hacen descuentos por todo. ¿Y sabe cuál es la idea? Que la gente no se pensione. El cuentico que vamos a la reforma pensional que para ayudar es pura carreta. Objetivos tratados por los organismos internacionales desde hace más de 20 años es acabar con las pensiones. Por eso hoy, para uno pensionarse bien, tiene que ganar un dineral de plata, porque el promedio de la pensión son los últimos 10 años del salario del ingreso por salarios. Hay 10 años que a uno le promedien su pensión, eso siempre quedan en el mínimo, menos del mínimo. O si no, tiene que tener un promedio de ingresos mensuales a hoy de 25, 30 o 40 millones todo el tiempo durante más de 10 años. ¿Quién se gana eso toda la vida? ¿Cuánto es el primer salario que uno se gana? El mínimo. Y de ahí empieza a subir de a poquito y tan se quedó sin trabajo y se le baja el promedio. Y vuelve y arranca y ¡pum! Se le cayó y se le bajó el promedio. Por lo tanto, cuando de pensión le dice el mínimo. Eso es lo que pensiona más o menos el 70% de la población en Colombia cuando la reciben. O sea que explotan, maltratan. 6, dice que viven con lujos que afrentan al necesitado. Con tanta situación que nosotros vivimos, ¿ustedes creen que ver esas riquezas, cómo muestran esos lujos, carros de 500 y 600 millones, mansiones lujosas, ropa carísima, y se ufanan de salir y pasar por delante de los pobres diciéndole aquí voy yo, y no son capaces de botarle un pedazo de pan? ¿Eso está bien? ¿Ese lujo está para un país pobre como los otros? No, hermanito. Eso no es, pero la gente cree que eso es así. No, eso no es así. Eso no es agradable a los ojos del Señor Dios. No es agradable a los ojos del Señor Dios. Son ostentosos en todos sus lujos. Ostentosos. Cuando hay gente que se está muriendo de hambre. Ver que van a un restaurante, piden platos de 120,000, 200,000 pesos y escasamente se comen 2 o 3 cosas, el resto lo botan a la basura, mientras hay gente que no está comiendo hoy. ¿Eso no es un lujo ostentoso? Ver que a la gente le toca agarrarse a los puños y a las patadas para subirse a un Transmilenio y poder llegar a su trabajo después de 2 horas de recorrido y encontrar que esos personajes tienen 10, 7, 5, 20 carros, son dueños de empresas de aviación. Eso no es un lujo ostentoso. Es que póngase usted y siéntese a comer delante de una persona que tiene hambre, a ver cómo se siente usted.
sírvase así sea una Coca-Cola con pan francés y que llegue un niño que lleva 3 días sin comer, ¿a usted cómo se siente? Esa gente no siente nada. Nosotros nos quitaríamos el pan de la boca para dárselo a ellos, ¿verdad? Pero ellos no, ellos tienen lujos ostentosos, porque ahí no está diciendo que el lujo sea malo, dice es que ostentan eso. O sea, como quien dice, mire quién soy yo. 7, sus placeres son desenfrenados. La corrupción que hay a esos niveles es impresionante. La perversión que hay. Un personaje que yo conocí, presidente de una de las cámaras del Congreso de la República Emérita de Colombia, en sus orgías que hacía allá en el Congreso, en las oficinas del Congreso, porque ese magno recinto es así. Y esas orgías que hacía un día cualquiera, un viernes en la tarde, le dijo a sus auxiliares, ya me cansé de esto, quiero que me traigan ahora muchachitos. Oye, eso sonaría muy bien porque es parte de la libertad, ¿no? Pero ¿cómo les parece que haya unos personajes también, hace escasamente unos 3 años, 4 años, que estando en el recinto del Senado miraban a los pobres muchachos que vienen de los estratos más populares, como son los policías, prestando servicio, y ellos empezaban a escoger con cuál se querían acostar, porque había uno de esos tenientes coroneles, el que manejaba la seguridad en el Congreso de la República, que montó un sistema de prostitución con esos muchachos y le decía, senador, si usted cuál quiere, escójalo, le vale tanto. Entonces, cuando están haciendo las leyes, están en eso, esas porquerías. Y eso que estoy hablando salió en los periódicos. El primero no, porque ese sí quedó, eso fue por los años 80. Pero este sí salió público. Y a ver, se escandalizó la gente. ¿Dónde están los grandes ricos oponiéndose a esa vagabondería? Ni uno solo se pronunció. Al contrario, eso no sé en qué va la investigación. Pero esa es la corrupción que hay. Esos son los placeres de ellos. Compran y venden gente para usarla y manosearla. 8. Sus corazones están lejos de la palabra de Dios. Vaya, hábleles del Señor y verá lo difícil que es. Vuelvo y digo, puede que hables con 1000 y de pronto uno te atienda, pero muy difícil hablar con esa gente de la palabra del Señor Dios. Está lejos de la palabra de Dios. 9. Su justicia está pervertida. Condenan al inocente y conectan con el delincuente. ¿O no lo ven todos los días? Por ahí andan buscando un personaje que extraditaron de los Estados Unidos aquí y ni siquiera saben en qué cárcel lo tienen. De cuyo nombre no me quiero acordar. Pero cojan a un ladronzuelo y verá que lo mandan para la picota ahí mismo. Pero este personaje debe estar en una mansión, ni siquiera saben dónde está. Esta es la justicia del mundo. Esta es la justicia que opera en el mundo. Eso es el que acumula tesoros en la tierra, así están descritos. 10. Se vuelven a otros dioses, no reconocen al Señor Dios, no aceptan su nuevo pacto, no aceptan a Cristo Jesús. ¿Cuál es el Dios de ellos? El dinero, el poder, los vicios. Ellos mismos son dioses. Esos son los ricos de este tiempo, de siempre. Esos son los que acumularon tesoros aquí en la tierra. Esos son los que usan su riqueza para eso, para lo que dice la palabra. Y yo no me estoy extrapolando de lo que estoy diciendo. Tanto lo conozco de primera mano como lo podemos ver todos los días en los diarios y en los medios de comunicación, y como pueden ver ustedes todos los días lo que acontece. ¿Y quiénes son ellos? Hay un señor muy querido, dueño de los bancos en Colombia. No le he visto la primera declaración sobre la corrupción de Odebrecht, y él es socio de Odebrecht. ¿Dónde está? ¿Dónde está el viejito ese? ¿Dónde está que no lo vemos? No, pero eso sí, hasta ahí llegan. Esa que está aquí, estos 10 perfiles de los ricos de esta tierra, es así.
y está escrito en la Biblia, porque yo no saqué esa lista porque les tenga rabia, sino porque, como se los leí, ustedes lean esto y van a sacar los mismos puntos. Ahora vamos y miremos qué es ser uno que atesora en el cielo. Para eso vamos a leer Filipenses 4:11, Efesios 1:18 y 19, 2 Corintios 9:11 y Deuteronomio 11:12-15. Los voy a leer, anótenlos para que ustedes los repasen en su casa. Dice así Filipenses 4:11. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Efesios 1:18 dice así: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Tremendo estos versículos. ¡Fua! 2 Corintios 9:11. ¿Los están escuchando? ¿Estoy leyendo bien? ¿Sí? Bueno, 2 Corintios 9:11. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Deuteronomio 11:12 en adelante. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Y Él dará hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Muy bien, con base en eso entonces saqué el siguiente perfil de los que son los que acumulan tesoros en el cielo. Es decir, van a hablar de nosotros, ¿o no? ¿Cuántos se sienten identificados? ¿Cuántos tienen tesoros en el cielo? ¿Cuántos tienen tesoros aquí en la tierra? Sí, ahí sí ya no, ya ninguno dijo no. Mejor quedemos callados porque después de ese perfil, ¿cómo son? Primero, quien tiene sus ojos puestos en Cristo y quien confía en el Señor, jamás tendrá escasez. Está prometido, está en la palabra, jamás tendrá escasez. No se trata de tener riqueza, de no ser escaso. 2, aprende a tener contentamiento. Pasarán crisis y momentos difíciles. Vendrán momentos en que habrá mucha abundancia de pronto y de un momento a otro puede que haya mucha escasez. Pero eso lo que va a traerle al hombre es contentamiento, porque sabe que todo lo que viene de la voluntad del Señor Dios es bueno. Entonces uno aprende a enfrentar una vida como la que nosotros tenemos que enfrentar aquí en la tierra. Amén. Que eso es más importante que tener. Lo más importante es saber enfrentar la vida, saber enfrentar las dificultades, movernos en los momentos en donde todo está bien o donde todo está en contra de nosotros. Eso es lo importante. A mí me enseña a vivir con contentamiento las circunstancias. 3, sabe vivir en pobreza y prosperidad. Ay, cuánto le cuesta a veces a la gente eso, porque para eso se necesita ser humilde. Cuánto nos cuesta a veces tener un poquito de estrechez, no tener los lujos que se tenían antes, hacer unos sacrificios, unos esfuerzos, ya no poder hacer lo que se hacía, sino limitarnos a lo que realmente se debe hacer. ¿Cuánto nos cuesta? Cuando a la gente le llega ese momento, se deprimen, se sienten mal. Ya, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Sí? No, uno tiene que en cualquier momento estar siempre agradecido. 4, conoce y cree que todo lo puede en Cristo Jesús.
Porque eso se aprende viviendo, mi hermano. Tú te sabes este versículo de memoria. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Pero hasta la fecha, ¿qué tanto todo has hecho en Cristo Jesús? Entonces el Señor dice, va a tocar pasarlo por diferentes pruebas para que aprenda de que sí lo puede todo en Cristo Jesús. Y ahí dice, todo lo puedo, no es simplemente por lo que vas a acumular, sino por lo que estás haciendo con lo que el Señor te da. Todo lo puedo en Cristo Jesús. 5. Su provisión es para todas las necesidades y peticiones y sabe que vienen de las riquezas del Señor Dios. ¿Cuál es la fuente de tu provisión? Las riquezas del Señor Dios. Las riquezas. No simplemente del Señor Dios. Tu provisión viene de quien todo lo tiene. Por lo tanto, jamás me va a decir, hoy no te puedo mandar lo de tu diario porque me descuadré en la caja. Dios siempre tiene para ti lo que tú necesitas. Es como eres tú frente a Él para recibir lo que Él te da. Porque a un mal mayordomo no se le puede dar mucho. Porque lo despilfarra, lo pierde, lo desvía, se le vuelve en contra. Un mal mayordomo escasamente se le da paica para que no la embarre y no termine hasta en la cárcel. ¿Sí o no? Pero el Señor siempre suplirá. Por eso, cuando uno está en Cristo, jamás le va a hacer falta lo básico. Por eso tenemos que recapacitar, decir, cuando yo paso por esas duras en que hasta hambre aguanto, ¿qué es lo que me está pasando, Señor? Porque tú no dejas a tus hijos aguantar hambre. Porque a mí no me llega el pan. Algo tiene que estar pasando, ¿verdad? ¿Vamos en qué punto? Ay, como que no están concentrados. Vamos en el 5 y vamos a pasar al 6. ¿Quién es el que te suple a ti? El que tiene todas las riquezas. Mire, ahorita el baloto está en 50,000 millones de pesos. Eso no suple lo que yo necesito. Lo suple el dueño de todo. Y Él me da todo lo que yo necesito. Porque cualquiera pasa por el baloto y dice 50,000. ¿Quién quita que el Señor me bendiga? Sí, entonces, no es que, ¿por qué está ahogando? No es que uno no sabe si la bendición está ahí. No, la bendición está en el Señor. ¿Amén? Ok, bien. ¿En qué vamos? Al 6 dice, siempre el que tiene tesoros en el cielo vive en luz, conoce su llamamiento y sabe que lo que el Señor le da es su mayor riqueza. La mayor riqueza, y en estos días, esta mañana hablando con mi chiquita linda, sentía nuevamente lo que fue el llamado a servirle a Él. Y la verdad, no hay gozo más grande que en el momento en que uno nace de nuevo y el Señor le dice, te llamé para esto, ese es el tesoro más grande que uno tiene. Yo le decía a la chiquitina, recién me convertí, 1 minuto 30 segundos después que salí del shock, yo ya quería salir a predicar. Ese es mi tesoro, predicar. Ese es el llamamiento. Tú lo tienes. Lo que pasa es que a veces andamos tan distraídos, tan ocupados en cosas que no son que no sabemos cuál es el llamamiento. Todos tenemos un llamamiento. Todos. Y es hacer discípulos. Y esa es la riqueza más grande que tú tienes. Ustedes no saben lo que es ir a predicar el Evangelio cuando alguien se convierte y el Señor le dice, buen hijo fiel. Es hermoso. Eso lo paga todo. Pasa a alguien y le dice, mire, le doy los 50,000 millones de balotes. Eso no me interesa. Hay un alma en el cielo. Tengo un tesoro en el cielo. Cuando llegue allá, voy a cobrar por ventanilla. Aquí no me interesa. Pero cuando tú eres consciente que tienes un llamamiento, realmente tienes riqueza. Mientras tanto, estás ahí pedaleando. Pero si tienes conciencia de lo que el Señor ha hecho de ti, esa es tu riqueza. Amén. Vamos para el 7. Todos los que atesoran en el cielo ya saben cuál es su herencia y sabemos que nuestra herencia es abundantemente rica. ¿Cuál es tu herencia? ¿Tú sabes cuál es tu herencia? Bueno, no. A ver, vayan y revisen la carpeta donde está firmado, todo, ya les dieron el testamento. El cielo, mi hermano. ¿Y sabe qué hay en el cielo?
La gloria plena de Dios. ¿Y cuál es la gloria plena de Dios? Estar tú a los pies de Jesucristo. ¿Y sabes qué es estar a los pies de Jesucristo? Saber y ver de primera mano, en vivo y en directo, ver todo lo que está haciendo Él. Y si Él se va para un lado, tú te vas con Él. Y si Él se sienta a cantar, tú cantas con Él. Y si Él se sienta a hacer nuevas cosas, a tener nuevas creaciones, tú estás con Él viendo cómo está creando. Te pague poquito. Yo quiero estar allá. Esa es mi herencia. Yo ya tengo esa herencia firmada. Y tengo unas arras. Y por las arras sé que la herencia es fastuosa, maravillosa, impactante. Porque las arras de la herencia las tengo dentro de mí, que es el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo yo he visto milagros, he visto la gloria de Dios, he visto nacer la gente de nuevo. Por la gloria de Dios he visto transformación en mi familia, en mi casa, en mi propia. He visto todos los días cómo la mano de Dios va dirigiendo nuestras vidas y cómo todo lo está cumpliendo al pie de la letra. Esa es la herencia. ¿Cómo será las arras? ¿Cómo será la plenitud de la herencia? ¿Cuántos se alegran por tener las arras de la herencia? ¿Cuántos tienen arras? ¿Cumple? Porque las arras, cuando uno no cumple el contrato, se pagan, ¿cuánto, abogado? ¿El doble? El doble. Y ustedes para pagar el doble del Espíritu Santo creo que cuesta, ¿verdad? Tenemos las arras, 7. Sabemos nuestra herencia. 8. Todo lo que hacemos, lo hacemos con el poder de Cristo Jesús. Todo lo hacemos con el poder de Cristo Jesús. ¿Para qué más? ¿Qué es lo que tú necesitas? Dime por cuánto tú cambiarías ese poder. Te doy 50.000 billones de euros. ¿Los quieres? Dice, no, pues como no los tiene, ¿qué decimos que sí? No, pues qué tal que si los tuviera. Pero es cierto que no lo vale, porque el poder de Cristo lo vale todo. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ay, me quedo con fondo musical esta parte. Nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. ¿Qué se hace con la mente? Se piensa, se actúa, se mueve, se habla, todas las funciones, la genialidad de la creación, escuchen muy bien, la genialidad de la creación que nosotros conocemos de parte de Dios está metida aquí adentro. Entre lo que ves del pelo, la corteza cerebral y lo que está, esa es la genialidad de la creación. Aquí está todo lo que tú no te imaginas. Y tenemos el poder porque tenemos la mente de Cristo acá. Y Cristo piensa como lo vimos aquí en la tierra y aún más. Y nosotros hasta ahora estamos como aprendiendo a vivir en el pensamiento de Dios. Es que este cerebro es una maravilla. Por lo menos a mí me apasiona. Yo voy a decirle, Señor, que yo permítame ser como un predicador neurocientífico de la palabra. Ahí está todo. El Señor lo dejó escrito en la Biblia, ahí lo dejó escrito, ahí tienes tú mi relación, ahí tienes tú mi herencia, ahí tienes todo. Porque pregúntense ustedes por qué quedó escrito que yo tengo la mente de Cristo. ¿Sería que había que llenar esa línea? ¿Habría que llenar esa línea? ¿Tú sabes qué está en la mente de Cristo? Ahora, la pregunta para entenderlo, ¿tú sabes qué está en tu propia mente? ¿Tú sabes cómo opera eso? Entonces piensa como Cristo. Amén. Tenemos todos ese poder. 9. Somos eficaces. Eficientes. Es decir, todo lo que tú haces tiene que dar fruto. Todo lo que tú haces no debe ser improvisado. Todo en lo que tú estás operando tienes que tener buenos resultados. Tú eres eficaz. Porque eres como la palabra de Dios. Eres vivo y eficaz. Eficaz es que lo que se propone, de acuerdo con el plan de Dios, se alcanza y se hace bien.
hay productividad en la vida. ¿Lo estamos entendiendo? Nosotros no somos mediocres, nosotros no dejamos las tareas a medias, nosotros lo que comenzamos lo terminamos bien. Nosotros tenemos la capacidad de desarrollo y transformación porque somos eficaces. Es decir, si uno dimensiona eso. ¿Y? 10. Somos enriquecidos para dar y compartir. Y hay algo, entre más se da, más se multiplica. Si tú quieres realmente y tienes una honestidad espiritual frente a Dios, el Señor siempre te dará para que le des a otro. Porque el sentido de acumular es negarle la oportunidad a otro de tener lo que tú ya tienes o incluso de darle más. Pero cuando yo tengo para repartir, el Señor me da más. Dice que serás enriquecido, como lo vimos en Corintios, para dar con liberalidad. Todo lo que tú tienes es para que lo compartas. No es para que lo tengas tú, es para que lo compartas. Y entre más compartes, más tienes. Pero no creemos, es mejor amarrar un poquito porque qué tal que no dé más. Todo lo que tú tienes es para compartirlo. Y yo estudiando un poquito de neurociencia y de los cuidados del cerebro, dice que una de las, de las cosas que mantienen un cerebro sano es ser solidario, compartir y darle a otro. Eso dicen los neurocientíficos. O sea que la palabra no está diciendo algo que se lo inventó. Si él dijo que había que dar, era para mantenerte sano aquí, del tuste, de la cabeza, de la materia gris, y para que tú te enriquecieras dando. Uno se enriquece dando, no acumulando. Entonces el Señor te da para compartir. Te da para compartir. Amén. Eso, que suene duro el amén. 11, y lo vemos ahí en Deuteronomio. Todo lo que el Señor nos da, nuestra riqueza, nuestros tesoros, los cuida el Señor mismo. O sea que todo lo que Él me da, no solamente me enseña a manejarlo, sino dice, yo te lo cuido para que no se te acabe. ¿Quién cuida de tus bienes? El Señor Dios. ¿Quién cuida de tu trabajo? El Señor Dios. ¿Quién cuida de lo que ganas? El Señor Dios. ¿Y para qué lo cuida? Para que ayudes a otros. ¿Ah? Para que compartas. Para que dando, repartiendo, multiplique. La fórmula es muy sencilla. Recibir, dar, compartir y multiplicar. Vuelvo y te repito, la fórmula es muy sencilla. Recibir, dar, multiplicar y compartir. ¿Ok? Si haces eso, la palabra se te cumple. La palabra se te cumple. Y 12. Siempre tendrá provisión. Siempre tendrá provisión. Y doy fe de que desde que me entregué a Cristo, antes me ha sobreabundado los bienes en mi hogar. La palabra es verdad. Entonces, mis hermanos, con esto termino. Te dejo los dos caminos. Como siempre el Señor lo dice, hay dos caminos. El camino de la vida, el camino de la muerte. El camino del bien y el camino del mal. Y hoy, el camino de los tesoros en la tierra o el camino de los tesoros en el cielo. Tú escoges el que quieras. Pero yo te aconsejo que escojas depositar todo en el cielo. Y te digo algo. Hay que hacer buenas obras. Aquí cuando el Señor le dice a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios. Nos está diciendo, el problema no es la riqueza, es donde está puesta tu mirada y tu corazón. Yo te invito que pongas siempre tu corazón en el Señor Dios, porque aquí dice la palabra, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Primera de Timoteo, como lo leí, ahí está, Primera de Timoteo 6, 17, 18 y en adelante. Si tú pones tu fe en el Señor, si tú pones la mirada en el Señor Dios, si tú confías en Él y dependes de Él, Él dice que te dará abundantemente y no solamente
para que las tengas, sino para que las disfrutes. Porque hay gente que tiene pero no disfruta. Y dice, a los ricos les dice, enséñales que hagan bien. Es decir, si tú tienes, es para hacer el bien. No para ti, es para hacer el bien. Y dice que debemos ser ricos en buenas obras. Yo soy rico cuando todo lo que hago es para el crecimiento de la palabra de Dios en esta tierra. Todo lo que hago para que la iglesia se sostenga, para que los misioneros viajen, para que la palabra se divulgue, para que los pobres reciban el bienestar. Todo lo que hago, ahí es donde está mi riqueza. No es lo que tienes, sino lo que estás dando. Que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Te estoy leyendo 1 Timoteo 6:18. ¿Cuánto estás dando tú para el evangelio? ¿Cuánto estás contribuyendo tú para que la iglesia crezca? ¿Cuánto estás tú ofreciendo de lo tuyo, de lo que tú tienes, para que se expanda la obra de Dios? Yo le estoy diciendo al Señor que nos haga un milagro para ensanchar este lugar, para irnos a un lugar más grande. ¿Para vanidad? No, para recibir más gente que necesita la palabra de Dios. Sus oraciones están encaminadas a eso. Tú estás dándole al evangelio lo que el evangelio te ha dado a ti. Porque si tú tienes es para eso. Y si tú haces eso, más recibirás. Que sean generosos y prontos para compartir. Dice que cuando yo soy generoso, comparto. Dice, acumulo tesoros de un buen fundamento para el futuro, porque voy a echar mano de la vida que está por venir. Entiendan, mi hermano, esto es una clase de economía, esto es una clase de misericordia, esto es una clase de amor, esto es una clase de bienestar, esto es para que tú salgas del lugar donde estás. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Guarda esta palabra que oíste acá. Y evita las palabrerías vacías y profanas. Y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con vosotros. Hermano, escogeos tú. O eres rico en el cielo o aquí en la tierra. O siembras para el cielo o siembras aquí para la tierra. Pero yo te digo y hago un llamado, mis amados, ustedes comparten la palabra. Ustedes hablan del Señor. Pero yo con todo el corazón y el amor les digo, nos falta mucho, nos falta más esfuerzo. Es mucha la gente que está sin escuchar el evangelio. A nosotros nos tocó cerrar una página que teníamos para difundir el evangelio por dos razones. Una, porque nunca la promovieron. Dos, porque no teníamos el dinero para poderla seguir financiando. Yo comparto la responsabilidad con ustedes. Esta cuenta no la tienen en el cielo. ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo, nuestro trabajo y nuestro dinero? Hay mucha gente que se está perdiendo. Hay mucha gente que se está yendo al infierno. Hay mucha gente que está necesitando que alguien como a ti te hablaron un día, como por ti oraron, como cuando te invitaron a ti a una iglesia. Esa persona está buscando a alguien que haga lo mismo que hicieron contigo. Porque tú estás aquí porque alguien te invitó a la iglesia, porque alguien te habló de Cristo, porque alguien oró por ti día y noche para que te convirtieras. Y esa es nuestra labor y por eso estamos aquí en la tierra, mi hermano, con todo el amor de mi corazón, con todo el dolor de mi corazón y con todo el quebrantamiento que me produce el no cumplirle al Señor Dios. Te animo a que redobles esfuerzos y a que te des cuenta que lo que tú tienes no es para ti, es para el cielo, es para la obra de Dios, es para expandir el evangelio, es para multiplicar lo que estamos haciendo acá. Porque uno a la iglesia no va a divertirse y a pasarla bien. Aquí venimos es a equiparnos para multiplicarnos. Aquí venimos para expandirnos. Aquí venimos para sembrar semilla en otro lado. Aquí venimos para sentir el amor del Señor que te está diciendo, como yo te tengo aquí, quiero que otros también vengan acá.
te animo, mi hermano, con esta palabra, a que reflexiones sobre cómo estás llevando tu vida en Cristo y cuál es la razón de estar aquí y cuál es el motivo de estar acá. Tú tienes un buen corazón, tú eres una persona que has creído y tienes la capacidad y el talento para seguir en el camino del Señor, pero hay que hacer un esfuerzo más, hay que caminar una milla más, una milla más, una milla más. Hagámoslo con amor, hagámoslo con fervor, hagámoslo con fe. El Señor te está dando, y entre más hagas, más te da. Y entre más te ocupes de las cosas del Señor, como dijo el Señor cuando tenía 12 años y estaba en el templo y le dijo a sus padres, aquí le dijo, es que en los negocios de mi Padre me es menester estar. Si tú quieres una vida nueva, transformada y renovada, ocúpate de los asuntos del Señor, del Padre que está en los cielos, de Cristo Jesús, y menos de los asuntos del mundo. Crecerás, te multiplicarás y verás la gloria de Dios. Pero deja de estar pensando tanto en lo que ves y en lo que está ocurriendo a tu alrededor, y piensa en la necesidad que este mundo tiene de que tú seas luz y sal, de la necesidad que este mundo tiene de que tú le des ese pan de vida, de la necesidad que este mundo tiene que haya alguien que le diga, Cristo te ama, Él obra para ti, Él murió por ti, Él te da la salvación. Este mundo lo está necesitando y estamos aquí y somos unos privilegiados porque alguien nos compartió. Amén. Ánimo, mis amados. Ustedes tienen el poder de Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor, por tu benevolencia, por las riquezas en gloria que tú tienes, porque nunca nos ha faltado ni nos faltará, porque tú siempre nos has dado provisiones y nos has sostenido, porque hemos visto tu mano generosa en los momentos más críticos y también hemos visto cómo tú nos cuidas cuando estamos en los mejores momentos. Señor, no queremos tener tan poco que reneguemos de ti, pero no tanto como para que mañana nos olvidemos de ti. Que nuestro corazón no sea desagradecido, Señor. Perdónanos si alguna vez nos hemos distraído con las cosas del mundo, con mis intenciones, mis propósitos, con el ego, con todo lo que nos aparta de ti. Perdónanos, Padre. A veces se nos olvida que te servimos es a ti. Y que lo que tenemos es porque tú nos lo diste y es tuyo. Y que porque cada cosa que tú nos das es porque con ella debemos ir a compartir la palabra, multiplicarla. Es decir, lo que tú nos das es para compartir, no para retenerlo, porque así nos hacemos ricos en el cielo. Los tesoros son buenos, pero cuando los tenemos en tu altar. Pero cuando los acumulamos aquí en la tierra, nos pervierte, Señor. Guárdanos de toda perversión, guárdanos de todo orgullo, y guárdanos de darte la espalda y de no reconocer que lo que somos es por lo que tú has hecho con nosotros. Te damos gracias y en el nombre de Cristo Jesús bendigo a todos los que aquí están en esta congregación, para que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y que compartan, que confíen en ti, que tú les darás grandemente para que repartan libremente. Los bendigo con tu palabra, Señor, para que se supla toda necesidad y salgan de toda situación estrecha, pero que también los bendigo para que en sus corazones haya contentamiento y gratitud de lo que han recibido y de lo que van a recibir. Esta es una iglesia tuya, tú la levantas y tú eres generoso y bueno para con todos los que estamos aquí. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.